esta reunión cumbre entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia en Alaska, de por sí ya tiene una simbología, y sale Vladimir Putin y hace una entrega de una ofrenda floral en el monumento al recordatorio de que en un momento dado Estados Unidos y Rusia fueron amigos y fueron colaboradores para la Segunda Guerra Mundial. Y fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial junto con obviamente el Imperio Británico, pero en la práctica realmente fue Estados Unidos y realmente el que más sacrificios tuvo fue Rusia. Así que Rusia y Estados Unidos en un momento dado fueron aliados. Es una propuesta de que vuelva una alianza, pero simultáneamente sale que Putin está usando unas pruebas de ojivas nucleares interesantes, preparándose para incluso si es necesaria una guerra nuclear. Así que está dando esta dualidad de mensajes de somos aliados, pero por si acaso, pues somos aliados, pero aquí tengo una bomba nuclear si hace falta, y pruebas nucleares, mientras que simultáneamente hace esta entrega de esta ofrenda floral, y se habla en The Telegraph que una posibilidad real es que se entregue a Estados Unidos un acuerdo donde compartan costos por exploraciones en el estrecho de Bering, en la zona de Alaska, por los minerales que hay allí, para compartir costos y gastos, y simultáneamente entonces Estados Unidos llegar a un acuerdo eventual con Ucrania por los minerales de Ucrania en la zona del Donbass. ¿Cómo tú lo ves, Molinelli? Yo creo que, ¿verdad? La aseveración de lo que va a ocurrir en esta cumbre, está la faceta de la relación estadounidense, ruso-estadounidense, pero por otra parte también hay un enclave estratégico en cuanto a Ucrania que tiene que ver con forzar a Volodymyr Zelensky a tener que ceder un espacio particular de poderío político. Y a esto yo me refiero a lo siguiente: en pasadas semanas Volodymyr Zelensky ha dicho de que, verdad, no va a ceder a ningún acuerdo que conlleve el abandono de ciertos espacios nacionales de Ucrania, y a consecuencia de eso ha visto que el apoyo que viene por parte de los Estados Unidos está condicionado a ese ofrecimiento, lo cual ha llevado a Volodymyr Zelensky a tener que recurrir, ¿verdad?, a ser peticionario de asistencia económica y militar europea y turca a la misma vez, la cual de alguna forma u otra por la situación tarifaria están también mostrándose un grado de oposición al tipo de acuerdo que Estados Unidos quiere presentar. Putin reconoce eso, y en tanto el presidente Putin reconozca eso, sabe que puede trazar cualquier acuerdo apostando con que Volodymyr Zelensky lo va a desobedecer y va a tirar el tablero internacional en contra de Zelensky, y mediante la presión estadounidense forzar al bloque europeo a ceder su apoyo armamentista a Ucrania. Así que parte del tablero que se está vislumbrando en el caso de la cumbre, más que lo que se dialoga, es precisamente crear una posición tan restrictiva que va a hacer que la política exterior de Ucrania se desmantele posiblemente. O sea que tu impresión es que esto, contrario a hacer un acuerdo o una reunión donde se le pidió a Trump y dijo él que no iba a llegar a un acuerdo en un mapa, eh, no es, o sea, lo que básicamente está haciendo es dándole de codo a la posibilidad de que Zelensky y Ucrania tengan un acuerdo favorable. Siento que uno de los objetivos tácticos con la cumbre por parte de la Federación Rusa bajo el mandato de Putin, ahora no siento, verdad, que es la narrativa ideológica por la cual se lleva a cabo la cumbre. La cumbre se lleva a cabo en Alaska, que conocemos que un momento dado fue territorio ruso. Se da también en el contexto, verdad, de una administración Trump que quiere trazar lazos económicos y políticos más cercanos a la Federación Rusa por el interés económico que hay con la explotación del Ártico, entre otras esferas de defensa y mercantiles. Y todo eso son una serie de objetivos que Estados Unidos sí tiene. No obstante, yo siento que Putin va a utilizar esta cumbre como una forma de trancar la legitimidad internacional que tiene Volodymyr Zelensky. Al precisamente decir yo estoy cediendo un acuerdo de paz y él es el que lo va a irrumpir. Y tenemos que entender que las fuerzas domésticas en Ucrania ahora mismo impulsan a Zelensky a tener que rechazar cualquier acuerdo de esta naturaleza, porque su legitimidad en el presente se ampara en el prospecto de que él se presenta como un defensor de las fronteras políticas de Ucrania, como la habían no solamente antes de esta guerra, sino desde el prospecto de la guerra de Crimea, ¿verdad? Así que el tranque de política doméstica que tiene Zelensky lo va a forzar a desobedecer este tipo de acuerdo internacional, lo cual va a atrasar a Estados Unidos y a la Unión Europea en contra de él, y ese es el juego que Putin tiene en mente.
Luis, ¿cómo lo ves? Bueno, yo pienso que el presidente Trump tiene unas prioridades de buscar llamémosle, que él quiere un premio Nobel de paz, él quiere decir que él tuvo un esfuerzo hacia la paz. Me recuerda mucho esta cumbre, a la cumbre que él tuvo con el presidente de Corea del Norte en un momento de su primer cuatrenio, que se reunió y él dijo, voy para allá y se mandaron notas y al final no ocurrió nada, porque creo que hay unas diferencias fundamentales entre Estados Unidos y Rusia en cuanto a sus intereses geopolíticos, que va por encima de las personalidades involucradas. O sea, Putin quiere ocupar Ucrania porque él ya ha invertido demasiados recursos en esta guerra. Y por otro lado, Trump, aunque quisiera llegar a un acuerdo, yo creo que con bastante prisa, hay una serie de presiones domésticas que tiene Trump. O sea, a veces cometemos el error, y yo creo que es un error de un sesgo ideológico profundo que tienen muchas personas que hablan de estos temas, porque Trump no les cae bien o porque no están de acuerdo con él, que dicen, pues Trump es un dictador y hace lo que da la gana y el que lo sigue es un loco. Y aunque yo no apoyo a Trump y no, ¿verdad? Yo fui delegado demócrata, o sea, yo apoyo a... Pero el, el, el apoyo de Trump depende de que él cumpla con políticas públicas y en el Senado sobre todo hay una presión bien grande para continuar apoyando a Ucrania. Así que yo creo que Trump va a tratar de hacer lo que está diciendo Molinelli y tratar de ver si puede llegar a un acuerdo y hasta cierto punto presionar a Zelensky, pero creo que no va a tener ahora digo yo, el apoyo doméstico en Estados Unidos para poder sostener una política de meramente abandonar Ucrania, porque creo que un montón de los senadores que él necesita para impulsar sus políticas públicas tienen serias reservas y en la medida en que pasa el impulso inicial de su victoria y su juramentación, ya en el mes octavo de su presidencia, está empezando a darle el lame duck syndrome, ¿no? La falta de poder que produce el no ser elegible a la reelección. Y por eso es que él está haciendo este bluff de, yo voy a correr para la reelección y yo voy por un tercer término, etcétera, Tiene que hacerlo porque él porque es que si no pierde el siente que no poder tiene seguro. poder. Él Sí, sí, siente o que no sea, tiene sí. poder. La verdad es que él va a tener que seguir diciendo que va a correr aunque no corra y yo creo que eso va, ¿verdad?, a ser parte de la narrativa de todo el cuatrienio. Me preocupa también lo que está haciendo con el tema doméstico del gerrymandering a los niveles que lo está haciendo, la presión que le está metiendo para no perder el Congreso. La verdad es que todo lo está haciendo dentro de los márgenes de la ley, que es lo interesante de todo esto. O sea, que vemos la fragilidad de la Pero, Jay, democracia y la eso de, deferencia que hay. ¿Qué? perdóname que te interrumpa, es que me dices eso del gerrymandering. Los demócratas y los republicanos están ahora mismo haciendo lo indecible por conseguir 2, 3 escaños más. Ujú. Eh, Cuando tú hablas con cualquier demócrata en el Congreso, el tema de la estadidad para Puerto Rico es visto por ellos como una forma segura de meter 4 demócratas y 2 republicanos, lo cual hace imposible que los republicanos lo apoyen, pero hace posible que los demócratas tomen medidas extremas como eliminar el filibuster para ver si consiguen esos escaños. Sí, Por y para mí simplemente no es real. Yo si fuera los demócratas no estaría tan seguro que van a ser demócratas los senadores de Puerto Rico, pero eso sí es otro tema. Volvemos a hablar de Rusia, porque si no nos vamos por ahí, la boricua siempre está en nosotros. Molinelli, preguntándote sobre el tema de esta reunión, se plantea, y le quería preguntar a Luis también de esto, se plantea como una posibilidad real un intercambio donde se acuerde compartir costos de explorar en el Ártico, en la zona de Alaska, por el costo. Obviamente son países vecinos, o sea, hay que decirlo, Alaska está más cerca de Rusia que de Estados Unidos por bastante, ¿verdad? Y por mucho. Bueno, no de la capital por si acaso, pero ciertamente es mucho más cerca. Y se plantea un acuerdo de ese tipo de intercambio, o sea que más bien Trump probablemente lo que esté aquí negociando es en un mapa global, no el mapa europeo. Eso es la realidad.
Dentro de estos tipos de cumbres internacionales siempre se cuelan generalmente, pues por decisión, se cuelan generalmente los intereses económicos por una presunción internacional liberalista de que los tipos de acuerdos que se llevan a cabo en la esfera política se hacen más resilientes cuando se le añaden disposiciones económicas, porque generalmente está el cálculo de que en tanto hay un interés económico privado de cooperación, esas fuerzas domésticas mueven los conjuntos electorales y mueven los partidos y de alguna forma u otra es más una promesa de la resiliencia de un tipo de acuerdo de, llamémoslos paz, no agresión, lo que fuese. Y esto ha ocurrido históricamente, ¿verdad? Las disposiciones de los acuerdos de paz entre Reino Unido y Francia en sus épocas más conflictivas siempre tenían disposiciones mercantilistas. Lo mismo ocurrió entre el acuerdo de paz, de susodicha paz que se da entre España y Estados Unidos después de la guerra hispanoamericana, ¿verdad? Así que no nos debe extrañar que veamos intereses económicos colados en esto por dos razones. Número uno, porque un gran movilizador de la participación militar estadounidense en el conflicto de Ucrania es precisamente asegurar ciertas esferas de dominio económico en tanto el continente europeo como en ciertos otros espacios anágrafes, ¿verdad? A lo que es el espacio ruso. Pero también, por otra parte, porque un factor vinculante de relaciones, un factor persuasivo. Ahora, tenemos que decir que en cuanto a la relación ruso-estadounidense ártica, no sería la primera vez que vemos cooperación durante el tiempo de la Guerra Fría. Curiosamente, con todo el conflicto entre estas dos potencias, sí se dio un grado de cooperación en cuanto a la exploración y la explotación de ciertos espacios en el Ártico. Dicho de paso, se crean algunas zonas muy particulares como la isla de Svalbard, que le pertenecía, bueno, que le pertenece a Noruega hoy en día, que tenía derechos de explotación minera y petrolera tanto Estados Unidos como la Unión Soviética en un momento dado. Así que no es un cuento nuevo la discusión de cooperación ruso-estadounidense en cuanto al Ártico. Lo que sí lo hace un campo tan grande, ¿verdad? Es que con el calentamiento global y la apertura de nuevos espacios de exploración y nuevas vías acuáticas en ese espacio, pues hay un tipo de renegociación que se está dando en eso. Así que me atrevo a decir que no es tanto el motivo de la cumbre, pero ciertamente un asunto que hace que la cumbre sea mucho más persuasiva que meramente relegarlo a una discusión ideológica de paz. ¿Cómo tú ves entonces que ocurra finalmente esta negociación? Porque hay una conferencia de prensa posterior a la negociación que se está dando. Así que evidentemente hay algún tipo de gestión que va a comunicarse. O sea, ya ellos tienen prehablado y predialogado este asunto. De hecho, hoy mencionaba que hay una noticia que sale en los medios europeos que plantean que Putin está preparándose para una, ¿verdad? Putin prepares for nuclear war on eve of Trump summit. Russia readies new cruise missile nukes for test and satellite images after Donald Trump warned of severe consequences if the Ukraine conflict continues. O sea, básicamente plantea, estos de ayer, que las imágenes de satélite demuestran que hay un interés en Rusia en probar unos sistemas, unas ojivas nucleares. Y también hoy sale que el ministro de Exteriores de Rusia, Lavrov, Sergei Lavrov, o Lavrov, está vestido de una indumentaria de la CCCP, o sea, de la Unión Soviética. Evidentemente aquí están enviando muchos mensajes. ¿Qué mensajes estamos enviando? Que a la vez que estamos llevando rosas a un monumento de la cooperación militar en la Segunda Guerra Mundial entre Rusia y Estados Unidos, se hacen estos otros mensajes. Molinelli. Sí, generalmente se puede escuchar como un factor contradictorio, pero curiosamente en la hora que se acercan las negociaciones de paz o de cesar el fuego, generalmente son las horas más aceleradas a nivel conflictivo. Se dio en la Primera Guerra Mundial con las famosas 24 horas de plomo que se dan antes de que se tracen las últimas fronteras entre Francia y la Alemania imperial. Y se ha dado en muchos otros campos, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, con la Unión Soviética buscando acelerar su dominio de Europa y el Oriente. Así que esto es un factor que muchas veces es contradictorio, pero sí, en efecto, en las horas que se conducen hacia un acuerdo de paz, generalmente cuando mayor actividad de agresión y experimentación militar también se da. Así que yo no dudo que esto sea un síntoma de ello, en lo absoluto, de tanto por parte de la Federación Rusa como también por parte de Ucrania, que conste, ¿verdad? Que también ha rebatido ciertas de estas incursiones y que está de alguna forma u otra buscando realizar un operativo ofensivo en el presente. Ahora, lo que sí hemos de decir, ¿verdad? Es que parte de la discusión de estos acuerdos se da
precisamente con lo que los partidos tengan en mano, ¿verdad? Con qué es lo que la Federación Rusa ha logrado conseguir, qué es lo que Ucrania ha logrado conseguir, qué es lo que Estados Unidos busca conseguir en este sentido. Así que son cosas, ¿verdad?, que tienen que en gran parte ver con la tensión al llevar un tipo de cumbre de paz y curiosamente pudieran ser un síntoma o evidencia de una prospectiva resolución vinculante. Esa es la Ok, gran ironía de esto. Sí. pero, o sea, evidentemente, y es lo que Luis planteaba, eh, la posibilidad real de the art of the deal. O sea, porque Trump tiene dos mecanismos, ¿verdad? La ley del más fuerte o el arte de la negociación, ¿verdad? So, el más fuerte en este caso no le va a funcionar porque no es como que puede ningunear a Putin. Así que lo que pudiera hacer entonces sería un arte de la negociación. ¿Qué pueden negociar? Bueno, pues un acuerdo de gas para que Rusia vuelva a poder vender gas al mundo sin tener que hacerlo a descuento por contrabando. Igualmente, Mm. para que pueda vender petróleo que no lo haga a descuento, sino por el problema, ¿verdad?, que tiene que hacerlo ahora mismo con un contrabando. So, ¿qué pudieran negociar las dos partes? Un acuerdo de, oye, tú me das estas tierras, yo te doy estas tierras. El mero hecho de reunirse con Putin, para mucha gente ya es una victoria para Putin, porque Putin estaba haciendo básicamente un paria social, y en la sociedad pues se le veía ya como esta figura. De hecho, tiene una orden de arresto internacional. Luis, ¿cómo tú lo ves? ¿Qué negociación puede ocurrir entre estas partes que tú digas, mira, esta negociación puede tener razonabilidad? Bueno, sin duda, Trump va a buscar ventaja económica y vender ventaja económica de ventas de energía, lo que sea. Trump piensa del punto de vista, como lo decía ahorita, mercantilista, ¿no? ¿Qué consigo yo para mí, para mi país, etcétera? Yo creo que Trump, en cuanto a lo de Rusia, el mayor beneficio que ellos están identificando es separar a Rusia de China. O sea, no podemos, Mm. hoy está el presidente de Cuba, si no me equivoco, visitando a la a China a celebrar el aniversario de la victoria de la fuerza de los pueblos contra el fascismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que nosotros lo vemos bien, nosotros siendo occidentales lo vemos, nos enfocamos mucho en el dilema Ucrania, que es parte de Occidente, ¿no? Que decantó por Occidente luego de los eventos de los últimos 25 o 30 años, pero que había siempre estado en la frontera entre el mundo, el primer mundo y lo que llamaban antes el segundo mundo, o sea, la Unión Soviética y esa área, la esfera de influencia rusa. Así que yo creo que estamos bien enfocados ahí cuando lo que realmente es importante es el tema de China y cómo Estados Unidos está tratando de sacar a Rusia de la esfera de influencia china, porque a la medida en que la guerra continúa, la dependencia de Rusia a China continúa agudizándose. O sea, Rusia es un paría, sí, es un paría para nosotros, del mundo de Occidente, pero en el sur global, en Brasil, en Rusia, en China, en India, Rusia no es el paría, es Estados Unidos, no, es Ucrania, se percibe esto como una lucha de Rusia para mantener su soberanía. O sea que nosotros tenemos que ver esto mucho más allá y aunque yo creo que de Estados Unidos debería de toda la herramienta de Ucrania para prevalecer, yo no estoy seguro de que eso es un escenario que Trump ha planteado o que va a plantear. Yo creo que él quiere parar esto a como de lugar, sacrificando lo que él entienda que haya que sacrificar, lamentablemente en mi opinión, Ucrania, y ver si puede de esa manera hacer un poco lo que hizo Nixon, que hemos hablado tú y yo ya un montón de veces de los paralelos entre Trump y Nixon, Ujú. de dividir al bloque ruso-chino y tratar de influenciar de esa manera y adquirir más poder en el área. Ya. Molinelli, finalmente, qué podemos esperar hoy a las 3:30 de la tarde en la conferencia de prensa? Yo no sé hasta qué punto esta conferencia de prensa lleve a la promulgación de un acuerdo decisivo, en gran parte pues por las objeciones que personas de tanto el establecimiento estadounidense como el establecimiento de Ucrania tienen al respecto de ello y particularmente la falta de inclusión de otros actores esenciales para este juego, tales como, ¿verdad?, lo que serían los países que están también financiando de forma alternativa a Ucrania y pues coincido también con el licenciado, ¿verdad?, de la presencia de China. Pero ciertamente como mínimo servirá pues para
uno establecer esa intención de un proceso de paz que va a crear un tipo de narrativa política internacional que yo creo que Putin va a utilizar número uno en contra de Zelensky, porque ahora ellos se van a abanderar con la idea de que ellos están proponiendo la paz y Zelensky, pues por sus adhesiones políticas domésticas, va a decir que no es una paz rentable, ante lo cual se continuará el prospecto de guerra posiblemente desde ese lado. Y ahí yo creo que una ficha decisiva en todo este patrón va a ser los estados europeos que están de alguna forma u otra presentándose como posibles sustitutos, aunque obviamente no lo van a poder lograr por la capacidad militar, pero posibles sustitutos del financiamiento estadounidense bélico en el área, porque si vemos, por ejemplo, que países como Alemania, Reino Unido, Italia, entre otros, sostienen sus alegados compromisos de que supuestamente van a apoyar a Ucrania en el caso de que Estados Unidos se vaya, pues entonces esto quizás cambie un poco el juego, aunque no creo que va a bastar para pelear contra, ¿verdad?, el baluarte militar ruso, pero en el caso de que le den la espalda, pues eso ciertamente desestabiliza la posición de Zelensky y después Zelensky va a tener que ceder a eso y quizá un acuerdo de peores condiciones. En esto también yo creo que falta considerar Turquía en el asunto, pero muchos factores que decir aquí al respecto. Yo creo que no va a Sí, salir un acuerdo final, si eso es lo que es la pregunta. totalmente de Ujú. acuerdo y Sí. obviamente eso, de hecho Trump ya dijo que esto es un comienzo, Ujú. pero si quiero plantear algo para cerrar, ayer se anuncia que hay un movimiento en el Caribe para mover el ejército, tanto el Navy como el Air Force, para el Caribe, sureste del Caribe, obviamente después de que Maduro hizo las expresiones de que llegó el momento, ven acá y búscame cobarde y qué sé yo, y pues obviamente pues porque básicamente Trump dijo que él era un narcotraficante y puso $50 millones para pedir el arresto de Nicolás Maduro y se habla, y ya el ejército de Estados Unidos supuestamente está en la zona, ¿verdad?, cercana, Trinidad y Tobago y demás. Presumo yo que Rusia pudiera filtrarle a Venezuela si hay un movimiento de ir a intervenir allí a lo Manuel Noriega. Yo lo dudo, pero bueno, ¿crees que eso es posible, Monieri? Bueno, la discusión de las posibilidades, todo es posible en un espacio de locos, claro, pero en cuanto al Ok, contexto de si probable, es probable. rentable, yo creo que pudiera darse, aunque yo creo que la inversión rusa, en cuanto a la legitimidad de tanto el gobierno de Cuba como el gobierno de Venezuela ha bajado sustancialmente desde los Uh -huh. 90 y desde principios de los 2000. Yo no creo que Rusia lo ve necesariamente como un objetivo primario de su política internacional para poder posicionarse en esa posición, pero como mínimo tampoco tendría una objeción en hacerlo en el caso de que viera algo que ganar dentro del contexto venezolano, ¿verdad? En este sentido, quizás está jugando una carta más oposicional. Pero, repito, en el macrojuego de las cosas, participar de algo así sería posiblemente obstaculizar un acuerdo tan abarcador como el que están buscando formular ahora con Estados Unidos. Porque Donald Trump, si algo tiene como presidente, es que él no hace las separabilidades en acuerdo. Él ve una negociación, por ejemplo, con China como una vinculante en cuanto al espacio chino en África, en cuanto al espacio chino en Sudáfrica, en cuanto al espacio chino en Sudamérica, en el Oriente, lo que fuese. Así que ese acercamiento más totalista a la diplomacia quizás no lo haría algo rentable, pero tampoco diría que imposible. No, además de que ya no están mudándose en masa pues, cruzando, ¿verdad?, para la frontera, así que para llegar a Estados Unidos, así que él no quiere, presumo yo, desestabilizar la zona para que entonces vuelva a haber una migración masiva de venezolanos yendo a Estados Unidos por la frontera del sur. Luis, y con eso cerramos. No, yo pienso similarmente. Yo no creo que vaya Trump a intervenir en estos países, pero yo no descarto que la presión vaya a aumentar. Y honestamente, el gobierno colombiano, que es colindante con Venezuela y que es el primero que recibe muchos de estos flujos migratorios, pues va a tener mucho que ver en cuanto a qué ocurre en cuanto a Venezuela. Y en cuanto al acuerdo, estoy de acuerdo con los dos. O sea, las probabilidades de que de aquí salga algo de Alaska, de esta reunión, más allá de un comunicado y imágenes de Trump luciendo en control, son bien bajas. Premio Nobel de la Paz. Probablemente siga siendo realmente el realpolitik que hay detrás de todo esto es Trump en su carácter personal buscando un premio Nobel de la Paz. Y eso es evidente lo que está pasando básicamente en todas las reuniones que hace, en todas las peticiones que hace y todo lo que la diplomacia filtra cada vez que se reúnen con él diferentes líderes del mundo.